Bueno, lo tuvimos hace muy poquito aquí en nuestro living de Santa Fe Directo, hablando precisamente del nacimiento de este prócer argentino que marcó, por supuesto, la historia a través de sus actos y que dejó como legado nada más ni nada menos que nuestra bandera insignia del país. Estamos hablando Diego Reynoso Mántaras, que es precisamente representante de lo que es el Instituto Belgraniano del Litoral. ¿Cómo va, Diego? De vuelta, 2 semanas hace que te tuvimos. Sí, la verdad que con mucho gusto. En ese entonces hablando de lo que fue el nacimiento de Manuel Belgrano, y ahora estamos en la víspera del 20 de junio, día que se recuerda como Día de la Bandera, pero que tiene que ver también con su fallecimiento. Claro, el 20 de junio es el aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, ¿no? Falleció el 20 de junio de 1820, pero se recuerda también en homenaje a él el Día de la Bandera, ¿no? Dado que él fue el creador de nuestra bandera. ¿Cuál es el legado que, sobre todo porque hay muchos papás que están mirando, cuál es el legado qué cosa importante deberíamos recalcar todos en estas horas de cara a los actos que vamos a tener en cuanto al legado de Manuel Belgrano? Bueno, eso es una pregunta, la verdad que bastante amplia, de cuál es el legado de Belgrano. Belgrano, en primer lugar, creo que es de los padres fundadores de nuestra patria, de la argentinidad, es, vamos a decir así, el que abarca mayor cantidad de facetas y de aspectos. En primer lugar, un hombre que ya pensaba el territorio nacional y la patria en momentos muy anteriores a la propia Revolución de Mayo. Él era funcionario de la corona, era secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, y ya desde ese cargo uno empieza a ver en sus memorias, en los escritos de Manuel Belgrano, sobre todo en los informes a la corona y en las memorias, una visión de integración territorial. Manuel Belgrano, entre otras cosas, por ejemplo, propugna la exploración del territorio argentino, algo que por ahí se comenta bastante poco, incluso la exploración hacia el sur, el conocimiento de la realidad argentina. Belgrano, entre sus obligaciones como funcionario de la corona, tenía esta obligación de informar la realidad y hacer estos relevamientos. Y esto que para la corona empieza a ser una forma, vamos a decir así, de dominación, es decir, de tener esos conocimientos y esa razón del territorio, es lo que empieza a dar también en parte conciencia a los criollos de su propia realidad y su propia potencialidad. Entonces ya Belgrano desde allí, también con las memorias del consulado, donde él va haciendo informes, que empieza a configurarse, fíjate vos, como se hacían en las academias de economía política en España, cuando él estudiaba en España. Había gente que incluso, dicen las crónicas, se sentaba en el suelo, iban a escuchar esas exposiciones que anualmente hacía el secretario del consulado. Y bueno, ya Belgrano empieza entonces con esa prefiguración a ver y a prefigurar lo que va a ser la revolución y lo que va a ser la patria. Es decir, una visión ya de estadista y de funcionario con una visión y con una planificación a futuro. Además de eso está, bueno, Belgrano, como decíamos, la otra vez que yo hablaba de sus caracteres, sí. Belgrano el héroe, el militar, el soldado, un hombre que va llevado en gran parte también por las circunstancias, porque él es hijo también de su época y de su momento, él le tocó vivir una época fundacional y supo responder a esas exigencias del momento, es decir, no fue ajeno a la realidad que vivía, sobre todo un hombre que pudo haberlo hecho tranquilamente, porque él era heredero de una de las más grandes fortunas del Río de la Plata. El padre de él era un gran comerciante de la época, comerciaba con mulas, es decir, eso daba muchísimo dinero, y sin embargo él puso su fortuna y puso su vida y hasta su honra al servicio del bien común. Entonces, esa idea de arriesgar todo, hoy cuando a veces... ¿Sabes lo que pienso, sí, Diego, cuando hablas de todas estas cuestiones? La diferencia con la realidad de muchos dirigentes políticos hoy, ¿no? Haciendo un paralelismo que es imposible hacerlo históricamente. Sí, son realidades diferentes, ¿no es cierto? Lo que yo creo que nos tiene que movilizar es el sentido y el ejemplo de las conductas. Por supuesto, uno está limitado por sus circunstancias, por su situación, y yo no soy Belgrano, por supuesto, pero yo creo que lo que hace, como decía Lugones, lo que hace grandes a esos hombres, no es que son inalcanzables, sino que quizás la medida de las posibilidades, porque todos somos diferentes, son imitables.
Entonces, creo que también sin caer en falsos sentimentalismos o en idealismos excesivos, creo que hay momentos de la vida en que tendríamos que pensar que existe algo más, como dice el tango, que darlo todo por dinero, ¿no? Y quizás ese sentido de trascendencia que ponía Belgrano en la patria. Hoy todo es coyuntural, es decir, todos estamos viendo la acción coyuntural como en una mera administración. Y no, yo creo que los próceres, y en particular Belgrano, cuando nos legaron nuestra nacionalidad, nos legaron nuestra patria, lo hicieron con una visión de trascendencia, de perpetuidad. Es decir, si bien el hombre, creo yo, esto es un ser finito por definición, creo que el hombre trata de hacer las cosas con una trascendencia, con una finalidad superior. Y Belgrano en ese sentido nos dio la bandera, y eso es esa idea es la que está en la bandera. Por eso es que hacemos un juramento de lealtad a la bandera. Uno no da la vida por un pedazo de tela, da la vida por todos los valores, los principios y la simbología que está incardinada detrás de esa bandera celeste y blanca que nos legó Belgrano. Si no, no tendría sentido hacer un juramento de seguirla hasta perder la vida o hacer una promesa a los alumnos de las escuelas primarias, ¿no? Bueno, momento que muchos recordaron en estos días donde en los distintos departamentos de la provincia de Santa Fe, bueno, se estuvo haciendo precisamente este juramento. Claro, sí, y ahora el 20 de junio se va a hacer, bueno, en el Liceo Militar General Belgrano y en la ciudad de Santo Tomé, que va a haber también un acto muy importante con el juramento de las escuelas y de los batallones de ingenieros que están en Santo Tomé. Diego, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros nuevamente, después de esta charla tan linda que habíamos tenido hace 2 semanas. Creo que valía la pena también recordarlo justo también en una fecha tan especial como es mañana 20 de junio, ¿no? Donde en las escuelas se los va a estar recordando y ojalá exaltando estos valores que vos hacías referencia recién en esta charla. Bueno, no, el agradecido soy yo. Y también remarcar un poco lo que estamos hablando, de ser consecuentes con esa, vamos a decirlo, ¿por qué no? Consecuentes con el juramento que hemos hecho y consecuentes con nuestra conducta, y ustedes lo son haciendo esta difusión, así que yo se los agradezco muchísimo. Gracias, Diego. No, al contrario. Seguimos.